imágenes. Vamos a seguir con los fondos de pensiones para concluir el tema y vamos a poner algo extra que se nos ocurrió. Estos son factores negativos que afectan los fondos de pensiones en República Dominicana. No es una crítica, son meras observaciones. Dificultad para alcanzar el objetivo de que los aportes invertidos logren obtener los máximos retornos que ofrece el mercado de valores a un riesgo ponderado aceptable para acumular los recursos necesarios que permita pagar las pensiones en un futuro durante el periodo de vida que le reste a los afiliados. Las aspiraciones idóneas, pagos mensuales de por vida correspondiente al 80% del último sueldo recibido. Este es realmente lo que se busca y hay fondos internacionales en otros países que eso es lo que logran con aportes de mayor cuantía, obviamente, con otros recursos. Bajos sueldos, sin indexación desde 2017. No se han indexado los sueldos, por consiguiente muchos salarios no alcanzan el costo de la canasta familiar y además están sujetos al pago de impuestos sobre la renta. Si mal no recuerdo, sueldo a partir de 32.000 que siguen pagando impuestos sobre la renta, y si se hubiese indexado en ese momento, 2017, que fue cuando se suspendió la indexación, se hubiese muy bien podido tener mejores pensiones hoy. Se requiere de escalas salariales. Esto es una idea que yo la viví hace muchos años, porque la institución en la que yo estaba, bancaria, comenzó con este sistema. Se requiere de estas escalas salariales compuestas por un mínimo, punto intermedio y un máximo. Marca los sueldos como mínimo, no se puede pagar o recibir mínimo de ese monto, el punto intermedio y luego el punto máximo. La escala se debe ajustar por inflación anualmente y el sueldo correspondiente se sitúa a nivel que corresponda con el posicionamiento en la escala automáticamente, además del ajuste por reconocimiento a rendimiento o desempeño del asalariado. Miremos bien lo que queremos decir con esto. Esas escalas se ajustan por inflación todos los años. Entonces, al ajustarse, por lo regular, se eleva el valor de la escala, entonces el sueldo queda por debajo de donde estaba antes, en la nueva escala. Quiere decir que el salariado tiene que recibir un aumento para ajustarlo a la escala. Eso es automático. Pero luego hay un reconocimiento, un aumento obviamente por el rendimiento, el desempeño. Si ha ido mucho más allá de lo que exige su labor, pues tiene un mayor reconocimiento en ese momento y así sucesivamente. Si el empleado por mérito se le da un puesto más elevado, entonces entra en la escala del nuevo salario y ahí se hacen los ajustes correspondientes. Es decir, va medido, el ingreso que recibe está basado en el valor del dinero, o sea que el dinero va perdiendo valor, pero en este caso se ajusta y por consiguiente se mantiene estable, y luego lo adicional por los méritos propios o por aumento en posición que lo lleva a una escala superior. Sigamos con las imágenes. Propuesta para el retiro parcial de los aportes para efectuar el pronto pago de una vivienda, ignorando el efecto negativo en la reducción de los recursos disponibles en el fondo de pensiones, necesarios para invertir exponencialmente para alcanzar sus objetivos fundamentales. Pongo esto porque hemos visto, hemos oído y hemos leído que ha habido ideas de algunos técnicos de otros sectores e inclusive hasta miembros del Congreso, sugiriendo que los que aportan al fondo de pensión tengan la oportunidad de poder retirar
parte de sus contribuciones para el pronto pago de una vivienda. Bueno, pero ese no es el propósito del fondo. Esa práctica que se aplica en algunos países desvirtúa el propósito esencial del fondo de pensión y nos atrevemos a decir causa sagrada de un fondo de pensiones, es decir, recibir una pensión digna que sustituya el salario mensual que el jubilado deja de percibir, necesarios para su subsistencia en la etapa de su vida que más lo necesita. Eso es sagrado, por eso pongo esa palabra. Es decir, que lo que es el beneficio para la sociedad, empezando por la persona involucrada en esto y el propio Estado, es que al tener una pensión, esa persona deja de representar un potencial indigente que tenga que mantener el Estado, puesto que él va a tener sus recursos y además va a contribuir al crecimiento económico porque va a tener recursos para poder gastar, y ese gasto mantiene la economía creciendo. Y aquí vemos de nuevo, como en todas las imágenes aparecen personas ancianas, ya jubiladas, con otros intereses y con la tranquilidad de que perciben recursos para poder sobrevivir. Con esto ya llegamos al final del tema de fondo de pensiones y vamos a pasar de inmediato a información financiera nacional. El Banco Central informa que la variación del índice de precio consumidor en noviembre fue de 0.71%. La inflación interanual se ubicó en 4.81%, permaneciendo dentro del rango meta de 4 más o menos 1 desde mayo del 2023 por 31 meses consecutivos. O sea que se ha mantenido dentro de la meta, pero hay que aceptar que está en la parte alta. El índice de precio al consumidor registró esta variación en noviembre y principalmente refleja los aumentos registrados en grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas, que explicó que es el 71.73% de la inflación del referido mes. Y uno de ellos es precisamente el plátano, algo fundamental para la alimentación de los dominicanos. También hubo un menor aumento en el precio de servicios de telefonía, combinado de telecomunicaciones, en fin, en algunos aspectos. Y la inflación subyacente interanual se situó en 4.74%, algo más bajo que la normal, que no es muy común, también manteniéndose dentro del objetivo establecido del Banco Central, 4 más 1 o menos 1. Ese es el anuncio. Ahora pasamos a la imagen usual del programa, que siempre lo ponemos, donde vemos que la política monetaria no se ha modificado, pero anticipamos que posiblemente la próxima semana baje esto a 5%, es muy probable, en respuesta al descenso que tuvo en Estados Unidos la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Tenemos aquí la indicación del rango de inflación de meta en República Dominicana, la inflación interanual en noviembre 4.81, subiendo el 0.71, y la subyacente, que excluye algunos artículos que no responden a las condiciones de liquidez en la economía, a 4.74, un aumento de 0.28 con respecto al mes anterior. En los Estados Unidos no ha habido actualización, pero se estima que es 3% ambos tipos de inflación, la interanual, la subyacente, y aquí tenemos que la política monetaria bajó de 3.75 a 4 a 3.50, 3.75, una baja ya anticipada y que el propio mercado de valores lo había ya tomado en cuenta en la evaluación de los valores que se manejan y por consiguiente no cayó como sorpresa. La tasa de interés semanal, el cambio
de la activa de la banca, 13.08%, bajó 0.78%. Buena noticia, se requiere, sigue estando alta, pero esto es un indicativo, y también hace que hayan salido favorecidos los esfuerzos que ha hecho el Banco Central precisamente por reducir esta tasa para mantener el desarrollo económico. Y la pasiva de los bancos múltiples en 604.04, esa subió 0.24. Así que los bancos pagan un poco más y cobran un poco menos por los préstamos. La tasa preferencial, la más baja que los bancos exigen por los préstamos, pues en 10.65 bajó. El equivalente en Estados Unidos, el prime rate, en 6.75, ya muestra la baja de 0.25 en la tasa de referencia, y por consiguiente la brecha, la diferencia entre esta tasa preferencial en Estados Unidos y la de República Dominicana se reduce en 0.19% a 3.90. Por otro lado, la tasa de cambio, el dólar, los bancos lo compran a 62.61, 62 pesos con 61 centavos, y venden el dólar en 64.49 centavos. Esto es al cierre del 11 de diciembre, quiere decir que se ha debilitado el peso en 8 centavos. Al decir que se ha debilitado, es sencillamente que el dólar no se ha fortalecido, es que nosotros hemos depreciado la moneda nuestra. Y el euro, 72.80, 72 pesos 80, lo compran los bancos y lo venden a 77 pesos con 20 centavos, un aumento en términos de peso de 31 centavos, quiere decir que también el peso se debilita frente al euro. Y el euro se ha debilitado frente al dólar porque en esta semana se requiere $1.17 para comprar un euro, quiere decir que el dólar americano se depreció en 1 centavo frente a la moneda europea. Notas aclaratorias sobre financiamiento a la vivienda mediante liberaciones de recursos del encaje legal. Ustedes recordarán que el Banco Central liberó recursos del encaje legal, que es dinero que los bancos mantienen depositado para su liquidez en el Banco Central o respaldo a su liquidez, y con la idea de incentivar el sector de vivienda en República Dominicana. Entonces, con la finalidad de clarificar y mantener debidamente edificado al público general, agentes económicos, así como los miembros del citado gremio de constructores y promotores de vivienda, se presenta un análisis sobre los préstamos otorgados por las entidades de intermediación financieras utilizando recursos liberados del encaje legal como parte del programa aprobado por la Junta Monetaria desde junio de este año. Y aquí tenemos esta imagen, la tasa de crecimiento del crédito en moneda nacional. Mayo-noviembre del 25, el periodo en que se tomaron esas medidas, vemos el porcentaje de construcción, 12.1, adquisición de las viviendas, 5.8, sector privado, 4.7. Y vemos ese crecimiento ya en noviembre de este mismo año, al final del periodo, 25.5% anual. Fíjese bien cómo ha aumentado, se duplicó básicamente la adquisición de vivienda en 11.4%, y el sector privado préstamo recibió el 8% comparado con un 4.7% cuando se iniciaron o se tomaron esas medidas. Y en esta imagen las tasas de interés activas de la banca múltiple para sectores de construcción e hipotecario. Vemos que en mayo, antes de las medidas, los préstamos para construcción e hipotecario eran 14.7% y 12.4%. Luego ya en noviembre 25 del 14.7 bajó a 12.1, 2.6%, y aquí llegó a bajar pues 1.1
en cuanto a las hipotecas, es decir, que tanto la construcción como las hipotecas, el costo por concepto del financiamiento se redujo tal como el Banco Central deseaba, y fue el motivo por el cual introdujo esas medidas. Así que vamos a hacer otra breve pausa para pasar ya con las informaciones del último segmento de nuestra entrega.